Muy bien. Bueno, es en relación con lo acontecido en el estado de Nuevo León, lo que aconteció en la madrugada del 11 de febrero, donde se inicia el fuego, la confrontación entre dos secciones, la C2 y la C3, que hoy, resultado de esos enfrentamientos entre los internos del Centro de Privación de Libertad de Topo Chico, da como resultado hasta ahora oficialmente de 52 personas muertas, y hay distintos datos respecto de cuántas personas son, entre 9, 12 o menos personas que se encuentran lesionadas. Es importante señalar que este centro de internamiento de Topo Chico ha tenido una historia verdaderamente adversa de enfrentamientos donde desde 1988, un enfrentamiento en diciembre dio como resultado 23 personas muertas, luego en el 91 otra vez 20 presos muertos, siguió el enfrentamiento en el 99 donde 11 personas muertas, en 2008 19 personas también en la cárcel de Tijuana. Es una dinámica, por desgracia, que vemos en los centros de privación del país, que se caracterizan por una cuestión: el autogobierno. Hasta ahora, en los distintos enfrentamientos en los centros de privación de libertad del país, no se había tenido como resultado el tener a tantas personas asesinadas. Eso es muy grave. Ahora, particularmente en el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso concreto de Topo Chico, reiteradamente se ha estado señalando el grave problema resultado del autogobierno, y son varias causas las que evidencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En primerísimo lugar, la sobrepoblación. Más allá de los ajustes respecto a la información que da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que albergan a 4.585 personas privadas de su libertad, cuando es un centro para 3.635, el gobernador habla de menos de 4.000, más allá de que se ajusten los datos, estamos frente a una sobrepoblación. Dentro de los 5 rubros que se revisaron en este diagnóstico de la CNDH, se destacan, además de la sobrepoblación y el hacinamiento, también la inexistente separación entre hombres y mujeres en talleres, el área escolar y la visita íntima, las deficiencias en los servicios para mantener la salud de las y los internos, mobiliario, equipo médico, unidad ontológica, insuficiente personal, etcétera. Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte de quien ha estado permanentemente encargado como titular, y las deficiencias en la prevención y en la atención de incidentes violentos. Hay que agregar las deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos, que también tiene documentadas la CNDH, y por supuesto las deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos humanos de las y de los internos ante la instancia competente cuando son presentadas. Hay una permanente desatención a las condiciones en las que se encuentran los internos. Es necesario señalar, por ejemplo, que hay deficiencias en la elaboración, distribución, consumo, cantidad y calidad de los alimentos. No hay un manual de procedimientos para el ingreso, el traslado de los internos, para el uso de la fuerza, para solicitar audiencias con las autoridades, presentar quejas o la visita íntima, que es un desastre, entre otras cosas. Es necesario señalar que hay una presencia clara de cobros por parte de custodios, cobros por parte de internos y por supuesto una falta de capacidad del personal penitenciario. ¿Qué es lo que deja este hecho? Simplemente estamos ante una crónica anunciada, y es ahora Topo Chico
y como desde hace ya muchos años lo hemos visto en otros centros de privación de libertad, también se reitera este tipo de enfrentamientos derivados, hay que decirlo con claridad, del autogobierno. Es totalmente injustificable, impresentable la argumentación del gobernador de Nuevo León en el sentido de que hoy el desastre se deriva del cambio del titular y respecto de que antes estaba todo bajo control porque tenía a una persona que viene del ámbito militar y que a partir de que deja la conducción de este centro de privación de libertad se termina en un descontrol que lleva a la situación terrible que hoy estamos viendo. Eso es mentira, más falso que un billete de 3 pesos, más falso porque parece que el gobernador no conoce su entidad, parece que el gobernador no sabe la situación que prevalece en Topo Chico y que descuidó. Por eso es importante, pues en primer lugar, atender lo que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde la tercera visitaduría, que ya está apersonada en Topo Chico, nos va a informar, que va a quedar otra vez seguramente evidenciado como diagnóstico tras diagnóstico, siguen reiterando la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, no estamos ante una situación nueva, ahí es donde se equivoca el gobernador. No es una situación que ahora por cambio de un titular que era militar y tenía el control, la situación salió del control. El problema que se evidencia aquí es que al recurrir otra vez a militares, como pasa con el tema de seguridad pública, en vez de resolver el problema de fondo de la autoridad civil que tiene que estar al frente de estos reclusorios, de estos centros de privación de libertad, como pasa exactamente en el caso de seguridad, se tiene que recurrir a instancias, a elementos que vienen del ejército para poder tener control, es decir, para mandar un mensaje de que hay mano dura, cuando lo que no se necesita es mano dura, sino simplemente cumplir con la Constitución. Simplemente cumplir con la Constitución. Es sentido común. Si tienen un centro de privación de libertad autogobierno, se les va a salir de control en cualquier momento. El autogobierno significa que un cártel tenga el control y que otro cártel llegue a disputar el control. Eso es lo que está detrás. El control de todo, de las visitas, de la renta de los espacios, de las sillas en las visitas familiares, el control de la venta de droga, de las tienditas, etcétera, 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 etcétera. Es el control del autogobierno por parte de las mafias coludidas y con la aquiescencia de las autoridades administrativas, las que son como consecuencia del resultado de lo que hoy estamos viendo. En ese sentido, es necesario que hoy saquemos a relucir la importancia de que saquemos adelante algo que tenemos aquí en cartera desde hace mucho tiempo, en el Senado de la República como Cámara de Origen. La ley, la única ley general que tiene que normar a todos los centros de privación de libertad federales y locales por un mandato de la Constitución, la ley de ejecución penal, que pueda empezar a poner orden a partir de que se cumpla con la Constitución. La Constitución establece claramente que en los centros de privación de libertad se tiene que buscar la reinserción social. Eso no es simplemente posible en lugares en donde hay autogobiernos. Y por lo tanto necesitamos la protección judicial, necesitamos los tribunales de ejecución penal que deben tener jurisdicción sobre las autoridades administrativas encargadas del sistema penitenciario. Quiero poner en relevancia esta situación para que los grupos parlamentarios que hoy estamos discutiendo este dictamen pongamos en relevancia que ese es el primer asunto que hay que resolver.
Ya quitémonos de las resistencias para evitar que esto que está en la Constitución no se aplique y sigamos permitiendo que las autoridades administrativas no tengan el control que deben tener por parte del Poder Judicial. Debemos buscar equilibrios. Otra cuestión, los recursos administrativos y jurisdiccionales. Se deben, por lo tanto, regular los procedimientos administrativos y jurisdiccionales accesibles para resolver controversias sobre las condiciones dignas de internamiento. Y quiero reiterarlo porque parte del precepto fundamental de este principio de la reinserción social tiene que ver con esto. Resolver controversias sobre condiciones dignas de internamiento, algo que no caracteriza a los centros de privación de libertad, que son manejados por autogobierno. Y tiene que ver con los traslados, con las sanciones internas, la definición del plan de actividades, tiene que ver con derecho de las y los visitantes, con defensores, con observadores, etc. Y por supuesto un tercer elemento fundamental, la transparencia. La transparencia que tiene que favorecer el ingreso de integrantes de las organizaciones especialistas en derechos humanos. Hay un prejuicio a no querer tener este control. Es verdad, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles deben ser las características de estas organizaciones, pero lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a que no haya una supervisión respetuosa, coadyuvante, corresponsable, siempre apoyando a la autoridad cuando está haciendo las cosas bien, para que efectivamente pueda transparentarse de manera clara y precisa el funcionamiento de los funcionarios, la responsabilidad que tienen los funcionarios del órgano desconcentrado de readaptación social, que son los encargados de llevar el control, de garantizar que la autoridad sea la que tenga el sartén por la manga de la gobernanza en los centros de privación de libertad. Por eso, el llamado que hacemos, no solamente al gobernador de Nuevo León, a todos los gobernadores, a todas las autoridades, es ¿cuántos centros de privación de libertad que tienen autogobierno pueden seguir el camino de Topo Chico? Pues, como dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más del 60% de los centros de privación de libertad se encuentran en esas condiciones. De tal manera que tenemos en cada una de ellas bombas de tiempo, ollas de presión que nos van tarde que temprano otra vez a llenar los medios de comunicación, todos de todo tipo, con escenas terribles como las que estamos observando por los resultados de este enfrentamiento en Topo Chico. Tenemos una pregunta, senadora. Gracias. Senador, buenos días todavía. Pregúntale si entonces el gobernador tendría que caer la responsabilidad en él o en sus funcionarios. Y segundo, cuando habla de resistencias para discutir la ley de ejecución penal, ¿de quién vienen? ¿Del gobierno o de los propios grupos del Senado? La primera tiene que ver ciertamente con una responsabilidad del gobernador. El gobernador es el responsable del gobierno de su estado. Los y las funcionarias son sus empleados, están bajo su jurisdicción. Entonces no puede eludir el gobernador su responsabilidad. Convendría que el señor gobernador de Nuevo León ande menos en campaña por todo el país, porque ya se ve en el 2018 como candidato independiente a la presidencia de la República, y dedicarse más a atender los asuntos de la gobernanza de su estado. Eso respecto a el caso de Nuevo León. Y dos, nos parece que tenemos ya mucho tiempo discutiendo la ley de ejecución penal. No es la primera vez que ustedes me escuchan hablar de ese tema. Tenemos prácticamente desde la legislatura pasada y lo que llevamos hoy, en donde ciertamente el llamado que yo hago es a que resolvamos las resistencias que todavía siguen encorchetadas porque no se quiere entender que hay que caminar y despejar en la ley claramente, a partir de que definamos en sus preceptos
que nuestra obligación es garantizar que el sistema penitenciario, en los dos órdenes de gobierno, tienen que tomar en consideración la reinserción social. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención.